Cultura viva. Vive la cultura. Ya hemos dicho en diferentes programas, haciendo referencia a autores colosales que tiene la literatura hispanoamericana y latinoamericana, en que tal vez por el mercadeo que hay sobre sus obras y porque es más digerible la historia de amor o aquello que, entre paréntesis, es cursi, a veces se obliga a través de esta difusión masiva de ciertos aspectos de la obra de un autor, se obliga a hacer una lectura equivocada del fondo del autor, porque se entrega una forma equivocada, donde se reduce a un par de obras, digamos, la difusión masiva, y se esconde la obra gruesa que, en síntesis, es el fondo del escritor, el espíritu. Y hemos reiterado muchas veces también que para entender a un autor y su naturaleza, hay que entender su época, su pensamiento político, aquello que le toca vivir. El autor que, que nos convoca hoy, podemos decir que sufre, al igual que muchos autores, un doble exilio. Le toca vivir el exilio desde su patria, por su pensamiento de izquierda, por su obra, por mucha de su obra que, reitero, es desconocida porque se ha centrado más en dibujarlo como un poeta del amor, que es cierto, es un poeta del amor humano, del amor al semejante, del amor a la patria, y en sus poemas de amor, incluso en los que podemos denominar de amor, amor, hay una historia de amor también que tiene que ver con lo que le toca vivir, y tal vez ahí podríamos entender el verdadero significado de estos poemas de amor de Benedetti. Me refiero a Mario Benedetti. Sus poemas de amor, para entenderlos cabalmente, en el espíritu del escritor, nos obliga a ir sobre su propia historia. Y su propia historia está sembrada de su pensamiento político, de su lucha política a través de las letras y de su persona, y, y de lo que le toca vivir. Ya hablé, como dije, de este exilio obligado que sufren muchos autores cuando son pensantes, y de este doble exilio que a través de la industria editorial y de la difusión masiva equívoca de la obra para dibujar lo más vendible que sería un autor de poemas de amor, escondiendo un poco la obra gruesa y de fondo que tiene un carácter político tremendo, se dibuja una figura que al grueso de los lectores le da a entender que Benedetti es tan solo un escritor de poemas de amor, cosa cierta por lo demás porque los poetas cantan al amor y su verbo va dirigido al amor, como ya dije, a lo semejante, al ser humano, a la tierra, a la creación, también a la patria, a la lucha y a las motivaciones que les tocó vivir. Pero en los poemas de amor de Benedetti, y quiero hacer hincapié de esto para dar una lectura adecuada en este viaje que te invitamos a hacer, se esconde una historia trágica. Como tan trágica han sido las historias de muchos creadores del nivel de Benedetti, contemporáneos. Pero en el caso de Benedetti, que nos convoca hoy, como ya dije, hay una historia de amor que tiene que ver con su exilio igual. Y sin temor a equivocarme en el análisis de la obra de Benedetti, hay una separación obligada de quien fuera su amor eterno en vida y en muerte, es su esposa. Benedetti se ve en el exilio. Benedetti en vida se ve en una lucha de pensamiento contrario hacia lo que acontecía en muchos países de latinoamericanos, donde se instalaban dictaduras horripilantes. ¿Cómo permanecer ajeno a lo que acontecía a su alrededor, siendo el poeta alguien que capta no solo la belleza, sino todas las cosas que tienen que ver con la naturaleza humana? Benedetti separado de su patria, de su tierra, exiliado. Gran parte de su poesía en el fondo, y no en la forma, tiene que ver con eso. Y gran parte de sus poemas que conocemos como amor y que a lo mejor livianamente y sin entenderlo, visualizamos como simples poemas de amor, esconden una historia trágica, dolorosa, terrible, pero donde también surge la belleza, aquella que mantiene de pie al poeta, aquella que en el fondo es el significado de su existencia. Y en Mario Benedetti se da con una fortaleza tremenda en sus letras, en su verbo, en su prosa, en su métrica. Y estos poemas, sin duda alguna, los poemas de amor que a través de la industria editorial son los que más
se han dado a conocer, se han editado y se han publicitado, esconden también la tragedia del amor de Benedetti, su amada, quien lo espera durante 10 largos años que él pasa en el exilio. Sin duda cada uno de sus poemas, al darle lectura a sus versos, encierra la historia de Benedetti, de ese amor fiel que lo espera a su llegada, una llegada casi eterna en que el poeta envejece, en que el poeta extraña, en que el poeta es obligado a estar en otra tierra, pero como poeta que es, la tierra misma es su hogar, y desde ahí visualiza la realidad horrenda que viven los países alrededor en estas dictaduras macabras que se instalan en aquellas épocas, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Hay poemas que retratan de manera tan fidedigna lo que acontece y que daremos algunas lecturas hoy en Cultura Viva. Nos convoca el deseo de hacerte participar de la vida y obra del autor. No solamente plantarnos acá a leer poemas cursis o a dar una mirada plana sobre el autor. Nos interesa que tú entres en las páginas, en lo que vivenció el autor. Nuestro trabajo es ir en análisis del ser humano y de la obra. Y nuestra invitación es abierta a que tú participes y te hagas parte. Y también seas una voz de difusión, no tan solo de nuestro programa, sino de la obra de este autor, o de los autores que trataremos o hemos tratado. De esa forma su obra, más allá del libro, más allá de la palabra impresa, vive en propia voz de cada uno de quienes escuchan y conocen su obra. Y es la mejor difusión que se puede dar a un autor. Y es el ejercicio que hemos iniciado en Cultura Viva. Y es la importancia que tiene este programa como primer programa cultural en la región de plantarse con una propuesta de este tipo. Hemos tenido la fortuna, como dije, de contar con conversaciones abiertas con Raúl Zurita, con Hernán Rivera Letelier, quienes tuvieron la gentileza de hablar con nosotros y entender el espíritu que movía el iniciar un programa como este en una época de trivialidades, banalidades, y donde existe una cultura chatarra. Pero sabemos, al igual que sabes tú que estás en la casa, escuchándonos, que hay mucha gente, como tú, como yo, como otros, que sí les interesa el arte y la cultura, que sí tienen una voz opinante y quieren ser partícipe de la construcción de sus tiempos y de entender también a los autores que los motivan. Mario Benedetti, autor que vivió el exilio, autor monumental latinoamericano, es también un pedido de nuestros auditores, quienes a través de nuestras plataformas virtuales, de mensajes, nos hacen pedido de los autores que quieren que nosotros tomemos para mostrar. Nuestro viaje es en cada semana por diferentes aspectos del arte y la cultura. Hemos abordado la música, la literatura, la contingencia. Hemos dado también una pincelada de pensamiento político. Te hemos invitado a participar de manera abierta en una conversación y en un ejercicio ya olvidado, que es reunirnos a intercambiar ideas. Cultura Viva es eso, es más que un programa radial, es la búsqueda de conectarse con el otro, de iniciar una conversación, de iniciar un cambio, de iniciar un interés por aspectos culturales en un tiempo en que se pierden los valores y tanto el arte, la literatura, la cultura, la música está en peligro de extinción. Te invitamos a este ejercicio poético de salvar, de ir por sobre el acontecer y situarnos dentro de la historia y ser parte también de crear nuestra propia historia. Cultura Viva, en el 820 del dial de Radio La Serena. Soy Martín Astorga y Adán Astorga. Las mujeres de la moneda tienen 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea esa dependencia dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos.
para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz tuvieron que congregar todos los odios, y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz tuvieron que bombardearlo y hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo, y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar, matar y matar más, para seguir matando, y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Hemos escuchado el poema Allende de Mario Benedetti, que da cuenta del interés humano que tenía el autor sobre los sucesos que acontecían en Latinoamérica. Y este poema, recreado por nosotros, habla del Benedetti que está más allá de los poemas de amor, que son los que generalmente se difunden. Para entender al autor, como ya hemos dicho, hay que embarcarse en un viaje hacia su propia historia. Benedetti sufrió el exilio. Benedetti fue un pensador, además de un poeta, y fue un hombre activista también en su pensamiento y en su escritura. Este poema retrata el interés del autor por todo aquello que sufría nuestra Latinoamérica. El poeta se sitúa desde su mirada y abarca el acontecer de los países hermanos que en aquella época eran abordados por diferentes dictaduras. El poeta Benedetti sufre el exilio. Y el exilio también con el significado de desarraigo y alejamiento de sus seres amados. Pero su poesía lo rescata, lo restaura y lo reubica dentro de la historia. Ciertamente, Benedetti, como ya dijimos, es más que poemas de amor. Benedetti es la historia de Latinoamérica. Es un poeta tan colosal como muchos poetas y escritores latinoamericanos, entre esos nuestro Neruda. Benedetti da cuenta de una historia cruenta que carcome Latinoamérica. Este poema, dedicado a su amigo Salvador Allende, entre otros poemas que Benedetti tiene y relata los dolores de Latinoamérica, nos habla del interés humano primordial en un creador de la estatura como lo es Mario Benedetti. En este doble exilio, como dijimos, que sufren los creadores de no ser considerada su obra en el fondo, y a través de la industria editorial o a través de quienes lo leen se bifurca, se retuerce un poco el significado en la forma y terminan siendo una especie de poetas que cantan solo el amor. Para entender a Benedetti hay que ir al fondo, y el fondo de Benedetti es mucho más denso y oscuro que simples palabras de amor. Incluso sus poemas de amor están ligados a su propia historia personal, a la separación de su mujer amada, que lo espera durante 10 años de largo exilio.
Y todo ello va conformando el mundo de Benedetti. O sea, queremos decir que aún en los poemas de amor de Mario Benedetti está su exilio, está su posición política, está su pensamiento. Te invitamos a releer a este autor, a buscar sus libros, a descubrir al Benedetti que no se nos muestra en la propaganda de lo que se supone que sería su obra. Te invitamos a ir más allá, al encuentro con el pensamiento político del autor, con el pensamiento humano, que todo está ligado y todo es una sola historia, la historia de Mario Benedetti, en Cultura Viva. Vamos a una pausa y volvemos. Conocemos Chile. Y por supuesto, también te conocemos a ti. Tantos kilómetros juntos nos convirtieron en compañeros de viaje. Sabemos que aprendiste a conducir cuando aprendiste a manejar responsabilidades. Sabemos cuál es el verdadero motor de tu vida. Que aceleras en la semana y que frenas el domingo. Sabemos que odias los tacos, pero es aquí donde disfrutas las mejores canciones. Que de vez en cuando se te pierden las llaves y te tomas las cosas con la misma seguridad con la que tomas el volante. Y que en todo lo que te rodea buscas la innovación. ¿Crees conocernos tanto como te conocemos a ti? Aún hay un lado de Nissan que no conoces. Hoy, el alma de Nissan llega a Chile. Nissan Innovation that excites. Hoy despega el vuelo de Mariana. Hoy despega el vuelo de Juan. Hoy despega el vuelo de Daniela y Pedro. Vuelos de besos y de sueños. Hoy despega el vuelo de la familia Marín. Un vuelo que va de un hogar a uno nuevo. Hoy despega el vuelo de Paula. Un vuelo que ojalá en Río sea de oro. Y hoy despega el vuelo de Marcela, de María, de Felipe y el de todos. Hoy despega un vuelo que busca superarse y hacer historia. Hoy despega la TAM. Hoy despegas tú, la TAM y tú, juntos, más lejos. Bueno, ya de vuelta a nuestro programa, el análisis de la obra de Mario Benedetti, no nos queda más que la conclusión que más allá, ciertamente, de la publicidad que se hace aparte de su obra y se le muestra como un autor romántico, de cantos de amor, a Benedetti sí lo mueve el amor hacia sus semejantes, hacia la humanidad toda, al ser humano en su contexto total, a la tierra, a la patria. Hay un Benedetti que a simple vista parece ser desconocido y que tiene que ver con la época que le toca vivir. Un Benedetti que sufre exilio, que en su poesía retrata al ser humano. Eso es lo que te hemos querido mostrar. Semana a semana te hemos invitado a abordar la vida y obra de diferentes autores, a viajar a través de sus páginas, de su obra. Hemos tenido la suerte también de hacer enlaces en directo con grandes autores que están vivos, como Raúl Zurita o Hernán Riviera Letelier, y hemos abordado algunos autores que ya nos han dejado, pero también en esta partida, en este mudarse de estos autores que nos han dejado, nos han heredado su obra, y hemos ido en análisis de esta obra, e iremos en análisis de muchos más autores. También semana a semana nos ha acompañado una voz femenina desde Santiago, que nos ha mostrado todo lo que acontece en el ámbito cultural de Santiago. Y ella nos acompaña desde el primer programa que iniciamos de Cultura Viva. Me refiero a María Paz Valdivia, artista visual, escritora, magíster en literatura. Y más allá de una columna, una sección agradable y entretenida que pudiéramos tener dentro del programa, la voz de María Paz nos invitaba a hacer un ejercicio de descentralización, al mostrarnos todo aquello que acontecía en la gran capital, pero al mostrarnos también y hacernos soñar un poco que todo aquello que acontece en Santiago, en términos culturales, era perfectamente posible avisorar, poder replicarlo, traerlo y vivirlo en regiones. María Paz Valdivia ha tenido una colaboración permanente con nuestro programa, en el espíritu que la gobierna también, que es el arte,
y ha querido participar de nuestro programa de Mario Benedetti, haciendo lectura de algunos poemas y entregándonos su aporte referente a este gran poeta. Hablar de Mario Benedetti es hablar de uno de los grandes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Mario Benedetti murió hace no mucho tiempo, en el año 2009, sin embargo nació en el año 1920, por lo que podríamos decir que vivió durante 2 siglos. Mario Benedetti es uno de los grandes porque no solamente por la calidad de su obra, sino también por haber sido uno de los más prolíficos escritores de la época contemporánea hispanoamericana. Benedetti escribió poemas, cuentos, novelas, ensayos, artículos periodísticos, letras de canciones, dramaturgia. Tiene una cantidad de cosas, pero impresionante, impresionante. Yo le llamo el Da Vinci de las letras contemporáneas. Es un hombre que, a pesar de que no tuvo hijos, fue uno de los más prolíficos escritores contemporáneos. Benedetti tuvo una vida bastante difícil. ¿Y por qué hablo de la vida? Porque es importante hablar de la vida cuando uno habla de la obra, porque la obra no va separada de la vida. La obra en el fondo, es el producto de lo que ha sido la vida. Benedetti nació en un pueblito en las afueras de Montevideo, Paso de los Toros se llamaba. Después, cuando tenía como 2 años, se fue a vivir a Tacuarembó con su familia. Y después llegaron a Montevideo, donde él estudió alemán. Es importante este dato, que estudió alemán los primeros años, estuvo en el colegio alemán. Y estuvo hasta los 14 años en el colegio regularmente. Estudió en otros colegios después del colegio alemán, pero regularmente la escolaridad estuvo hasta los 14 años, porque por problemas económicos sus padres debieron sacarlo del colegio y él empezó a trabajar en un negocio de venta de repuestos para autos. Entonces, los primeros pasos en la vida de Benedetti no son pasos literarios, son pasos de la vida común y silvestre. Sin embargo, este niño era un niño con muchos conocimientos de la vida y era un niño con muchas inquietudes y muchas aspiraciones intelectuales. Como al 18, 20 años se fue a vivir a Buenos Aires, estuvo viviendo un tiempo ahí, volvió a Montevideo y empezó a trabajar en diferentes revistas y a hacer diferentes tipos de publicaciones. Por ahí, por el año 45, recién se hace conocido como escritor, publicando una de sus primeras obras, y así avanza en la creación de innumerables tipos de obras con una fascinación maravillosa. Se casó muy joven, con la que fue su compañera durante 60 años. Ella murió de Alzheimer unos años antes de que él muriera, lo que para él fue obviamente un shock muy fuerte y en el fondo fue lo que marcó la decadencia de su vida, digamos. Él empezó a decaer mucho, se empezó a enfermar y obviamente no soportó. Bueno, y en esta breve biografía que hace María Paz Valdivia de nuestro autor de hoy, Mario Benedetti, en la voz de María Paz Valdivia, escucharemos algunos de los cuentos y poemas de Mario Benedetti. Su amor no era sencillo. Los detuvieron por atentado al pudor. Y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. En la voz de María Paz Valdivia, Mario Benedetti, en el Club de los Poetas Muertos. Esta es Cultura Viva, tu programa cultural. De haber tenido un hijo, no le habría llamado ni Mario, ni Orlando, ni Hamlet, ni Hardy, ni Breno, como reza mi fardo nomástico. Más bien le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis, o Blas, o Juan, o Paz, o Luz, si era mujer, de manera que uno pudiera convocarlo con solo respirar. De haber tenido un hijo, le habría enseñado a leer en los libros y muros, y en los ojos veraces, y también a escribir, pero solo en las rocas, con un buril de fuego.
Bueno, hemos escuchado la voz de María Paz Valdivia, relatos cortos de autoría de Mario Benedetti. Como cada semana te hemos hecho una invitación a recorrer las páginas de diversos autores. En este caso, lo que nos convoca hoy día es la obra de Mario Benedetti. En este recorrido, en este ejercicio poético que hacemos sobre cada autor, la invitación es a que formes parte de una conversación abierta. Hemos ido en análisis de diferentes autores. Nuestro espíritu es crear una conversación en torno al arte y la cultura. El ejercicio es ampliar nuestros conocimientos y ampliar nuestro vuelo de imaginación. Hoy, Mario Benedetti. Hay un poema hermoso de Mario Benedetti donde él ratifica una vez más su amor por el ser humano. Se trata de un padre encarcelado que habla y explica a su hijo su condición. Es un poema bellísimo, fuerte, trágico y aunque doloroso, de una belleza sublime. Te invitamos a permanecer en la sintonía de Radio La Serena, junto al dial, y a ser partícipe de esta vivencia, de este autor, de este gran poeta, Mario Benedetti. Vamos a regalarte el siguiente poema. Cuando era como tú me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes, que la libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas, que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente no sabían nada. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles por suerte una palabra esdrújula. Olvidaban el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros, más duros y siniestros, y estos sí, como nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos. Por eso no puedo despeinarte el cabello, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Tú ya sabes que tuve que elegir otros juegos. Y lo jugué en serio, y jugué por ejemplo a los ladrones, y los ladrones eran policías, y jugué por ejemplo a la escondida, y si te descubrían te mataban, y jugué a la mancha, y la mancha era de sangre. Hijo, hijo, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad, para que no la olvides, para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones, que todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma también de callar, que tu viejo olvidó todos los números y por tanto todos los teléfonos y las calles y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices y en qué esquina, en qué bar, en qué parada y en qué casa. Olvidó todo y solo acordarme de ti, de tu cara, me ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora me puedes preguntar, y sobre todo yo puedo responderte. Uno siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora, llora no más, hijos, llora. Llora, llora no más, hijo. Llora, llora no más, hijo. Son mentiras que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar.
porque es mejor llorar que traicionarse uno mismo. Llora, llora, hijo, llora, pero jamás nunca olvides. Somos Cultura Viva en el 820 de amplitud modulada de Radio La Serena. En esta cita que hacemos cada semana con diferentes autores, tu cita de hoy ha sido con el tremendo poeta Mario Benedetti. Acabamos de escuchar un poema bellísimo de un padre que habla a su hijo. ¿Qué podemos reflexionar, Ángel, en cuanto a este programa y a la obra que hemos mostrado de Mario Benedetti, que no es la obra, digamos, que es más difundida? Volvemos a caer de nuevo en el hecho de que existen muchos autores de los cuales su obra consta de trabajos ultra densos, con temáticas políticas punzantes, pero que sin embargo las editoriales, en una suerte de esfuerzo y un tanto de sacar un beneficio económico, difunden solamente la obra que es más fácil de captar. Y se produce un fenómeno curioso, porque se produce una confusión de contenido del autor. Pasa con Neruda, pasa con Benedetti, pasa con un montón de gente que en el grueso de los lectores que se acercan a una obra, por ejemplo, hacen una lectura equívoca al no existir el compendio total de su trabajo. Y este va enlazado, como hemos reiterado, porque esa es la idea de poder alfabetizar en torno a la lectura y al arte, pero también enseñar el modo de situarse dentro de un libro. Uno debe situarse dentro del libro en la vida, obra, y hacer el viaje casi de la mano del autor con sus vivencias. Hay una tremenda historia de amor por sus semejantes de Mario Benedetti que hemos hecho el recorrido hoy, y hay una tremenda historia de amor, Ángel, que ahí lo reivindica tal vez como el poeta del amor, pero no ese amor decorintellado con el cual tú lo encuentras a veces en frasecitas extraídas y sacadas de contexto en internet. Hay un amor profundo que es por el ser humano, y hay un amor profundo que le toca vivir a él de su amada, aquella que lo espera 10 años cuando él está en exilio. Bueno, una tremenda historia de amor, hijo. Exactamente. Él espera 10 años a su mujer, que luego... No, ella lo espera. Y bueno, la espera es mutua. La espera es mutua realmente. Y ella, al reencontrarse con él, la forma en que sucede todo es casi como una tragedia griega. Sí. Donde todo el suceso lleva a una sublimación en que al encontrarse, aún así de tanta espera, logran volver a amarse, pero ella cae a través del Alzheimer, cae y muere, y eso lo marca a él, llevándolo después a morir de pena. Bueno, Benedetti logra reencontrarse con su amada. Yo creo que al mencionar esto te estamos invitando a retomar los poemas de amor de Benedetti y situarte en la historia de amor de Benedetti. Ciertamente esos poemas eran dedicados a su amada. Hay algunos que hablan, tienen mucho significado. Los poetas siempre escriben de manera media encriptada, pero, por ejemplo, el No te rindas. Hay algunos escritos de Benedetti también alusivos a ciertas temáticas de amor, pero existe en esas temáticas la tragedia, como tú bien dijiste. Estamos ante un autor de insospechadas dimensiones que es preciso abordar de manera adecuada para poder entender su lectura. Bueno, él no solamente habla de un amor que sale del contexto cliché, él habla de un amor que es más humano, un amor que sí es real, omitiendo la cursilería, omitiendo el romanticismo. Todo el amor que él versa tiene un carácter humano y dentro de los márgenes que se pueden alcanzar ya no ocupa tanto embellecimiento la palabra, a veces llega a ser hasta crudo en su forma de describirlo. Y también fuera del aspecto del amor y el amor humano que él sostenía en su obra, también está estos trabajos que de manera encriptada contienen pasajes que tienen que ver con la política que se vivió y en Latinoamérica, que fue protagonista. Exactamente, en toda Latinoamérica. Sí, y en el primer poema que mostramos, Allende, que claramente, digamos, él hace alusión a lo que acontecía no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica en ese minuto, con estos gobiernos que se implantaban a viva fuerza. Y en este último poema que te hemos dado a escuchar, a ti que estás en tu casa, donde un padre que está preso político le cuenta a su hijo que lo visita lo que él ha tenido que vivir, y le cuenta el por qué él ha olvidado muchas cosas,
y le habla con una valentía tremenda de que no debe olvidar y que debe ser fuerte, y se excusa por no haber podido jugar con él durante todos los años que le toca estar encarcelado. Ahí tenemos un dibujo monumental de la realidad, de cómo percibe la realidad este poeta y de cómo puede situarse, digamos, dentro de la contingencia que en ese minuto a él le toca vivir. Tremendo poeta Mario Benedetti. Bueno, ahora, con lo poco tiempo que nos queda, aprovechamos de dejar con ustedes un tema musical de un gran autor chileno, Óscar Andrade, quien se ha basado en la obra de Mario Benedetti, tanto en un tema que acá, por el carácter que quisimos dar al programa, Óscar Andrade tiene un tema que se llama La Tregua, pero en este caso buscamos el tema de Óscar Andrade adecuado al contexto que le hemos querido dar al programa y a este hombre que era Mario Benedetti y que finalmente se libera de su exilio. Debemos ahondar y esclarecer que existe un doble exilio de este autor, en cuanto primero es exiliado de su patria por su pensamiento político, y muchos autores como Benedetti son exiliados luego de su propia obra, cuando la forma pierde el fondo del autor, cuando la lectura que se hace del autor no es la adecuada, y esa forma a través del tiempo se desvirtúa el contenido real del autor. Ciertamente el contenido real del autor es tremendamente político, es la esencia humana de lo que tiene la política, y ese es el ejercicio que hay que cuidar cuando nos adentramos en la lectura, en la literatura en general. Somos Cultura Viva, soy Martín Astorga y Ángel Astorga. Puedes encontrarnos en las siguientes direcciones y proponernos tu tema o el autor que quieres escuchar. Bueno, exactamente. Ustedes, Radio Escuchas, pueden mandarnos un saludo en Facebook Cultura Viva o en Twitter @cultura_vivart. Tanto sus saludos como sus opiniones van a ser atendidas a corto o largo plazo. Y recuerden, gracias a ustedes, Cultura Viva se ha vuelto transversal. Y estamos en nuestras plataformas virtuales también y agradecemos que nos sigas por ahí. Vamos al tema de Óscar Andrade, En Libertad, basado en el pensamiento de Mario Benedetti. Tremendo tema. Y este homenaje más que merecido al gran Mario Benedetti. Nace un nombre traducido al español, crece un niño tras de su imaginación. Mientras tanto surge un hombre ya sin dudas puede hablar en libertad. Hay un pueblo bajo la contradicción, viejos mitos carcomidos de temor. Rompe el muro con tu sueño y sé tu dueño. La verdad es libertad, la que no es parte de ningún papel, la que se baila al caminar con alma y mente, y de repente dulcemente te abraza y te besa sin cesar en libertad. Y yo te digo, ven a mí. En libertad. En Libertad de Óscar Andrade, a cantautor nuestro chileno, que ha basado parte de su canto y de su obra musical en diversos poemas y abordando el conocimiento de Mario Benedetti para ello. Vamos
a hacer un análisis, digamos, de cuánto ha sucedido hoy con este programa. Una invitación abierta a conocer al Mario Benedetti ser humano, a su poesía de fondo, como dije, y no la forma desvirtuada con la cual se ha presentado como un poeta que canta solo al amor. Óscar Andrade nos muestra un tema fuertísimo que podría resumir un poco todo aquello que ha tratado este programa. Hay un pueblo bajo la contradicción, dice, viejos mitos carcomidos de temor, rompe el muro con tu sueño y sé tu dueño de la verdad, en libertad, la que no es parte de ningún papel, la que se baila al caminar con alma y mente, y de repente dulcemente te abraza y te besa sin cesar, en libertad. Óscar Andrade nos regaló ese tema, un gran cantautor chileno. Hijo, ¿qué puedes decirnos tú como joven del abordaje que hacemos de este tipo de autores? Bueno, y la vivencia que tú tienes de su lectura. Bueno, lo que yo puedo opinar de mi visión como joven es que hace falta poder tener esta visión más densa de la obra, no masificada, de todos los autores que se pueden encontrar en torno a la literatura en general, no solamente la literatura chilena, que ya sabemos que cuentan con obras que no son entregadas al público, sí, y dato curioso, porque eso pasa más que nada en Latinoamérica con una industria editorial podríamos decir un poco cursi de sus elecciones, porque en el resto del mundo, a nivel mundial, estos autores son conocidos por estos trabajos, claro, son conocidos por estos trabajos, y estos trabajos son motivos de estudio de su obra y de su vida, y se produce ahí una mala educación en los fundamentos de la difusión de la lectura, por cuanto se termina desvirtuando un poco el contexto del autor. Es muy interesante cuando uno toma un libro y se adentra en la época, en lo que le toca vivir, y de la mano de ese autor emprende el viaje. La literatura es algo maravilloso que nos muestra parte de la historia. Bueno, igual esto implica el hecho de que toda su obra densa nos entrega también y también esto implica el motivo de estudio, porque afuera se estudia sus trabajos y su obra. Afuera se entiende que todos estos poemas densos que tienen claras referencias políticas o de hechos históricos específicos llevan fragmentos de memorias de gente que lo vivió. Por lo tanto, implica poder tener una visión más cercana a esos sucesos. Implica poder llevar la realidad que vive Latinoamérica en ese periodo hacia el extranjero y que se da a conocer. Es como una especie de biografía. Exactamente, es recopilar memorias. Sí, hecho in situ, dentro del momento histórico que le toca vivir, y a veces, y no a veces, yo creo que siempre, y creo que es la única verdad a la cual nos puede traer ese pedazo de historia, porque después las historias son arregladas por los gobiernos de turno. Por eso es tan bueno ir sobre los autores para recoger sus vivencias a partir de su propia historia. Claro, porque son visiones totalmente imparciales a cualquier tipo de política. Sí, y le ha tocado vivirlo en carne viva, digamos. Mario Benedetti en Radio La Serena, a través de Cultura Viva, en nuestra sección El Club de los Poetas Muertos. Recuerden, estimados auditores, nos pueden encontrar en Facebook como Cultura Viva y en Twitter como @cultura_vivart. Y esta tremenda historia de amor, Ángel, ¿qué te parece a ti? Hay una tremenda historia de amor, no solamente por sus semejantes, sino por su pareja. Bueno, como dije anteriormente, es casi como una suerte de tragedia griega, donde se conjugan todos estos elementos que lo alejan, lo acercan de nuevo. Existe este tema de que la mujer lo espera a él durante 10 largos años, y al volver a reencontrarse es casi un milagro ¿por qué sucede? Porque él tenía toda la chance de no volver a verla. Bueno, la chance que tuvieron todos los que vivieron épocas tan negras como esa. Claro. Yo creo que ahí cierra el ciclo, digamos, de la verdadera historia de amor, aquella llena de no solo sinsabores, sino también los placeres del reencuentro, digamos, y ese amor profundo que se tenían ambos. Mario Benedetti, sin duda, un gran autor. Este abordaje que hacemos sobre autores, ¿qué nos puede referir? Bueno, si escuchan ruidos, les recuerdo que hace poco tuvimos un trabajo en cuanto a la obra del maestro de Providence. Después de ese trabajo quedaron bastantes seres de ultratumba. Sí, y también estuvo acá Edgar Allan Poe, así que cuando se escuchan ruidos, sonidos extraños en el ambiente, es porque desde ese minuto que tocamos a estos maestros del terror,
quedaron estas ánimas en pena, impregnadas en estos espacios. Somos Cultura Viva en el dial de Radio La Serena. Gracias por tu sintonía. Te enviamos un gran abrazo y nos encontramos en nuestra próxima edición con un nuevo autor, en una entrevista abierta o en una conversación en la cual te invitamos a ser partícipe. Con ustedes fuimos Cultura Viva, Martín Astorga, Adán Astorga, un programa diferente con un enfoque distinto.